Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva actividad de conversaciones en reumatología. Mi nombre es Daniel Jaramillo Arroyave, soy reumatólogo y soy el director científico de la RIA de Enfermedades Autoinmunes. Hoy estoy con María Alejandra Saldarriaga, paciente nuestra del programa, con un diagnóstico de lupus, con la cual conversaremos frente a una serie de situaciones que terminan siendo muchos mitos y algunas otras realidades relacionadas con todo lo que tiene que ver con la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, los tratamientos y algunas situaciones de la alimentación. María Alejandra, muy buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, muy bien, gracias. Bueno, entonces lo primero que quiero es que te presentes, que nos cuentes quién eres, qué haces y que hablemos un poquito de tu enfermedad. Listo. Mi nombre es María Alejandra Saldarriaga, tengo 30 años. Tengo una enfermedad llamada lupus desde el 2008, aproximadamente hace 13 años. Bueno, cuéntanos, María Alejandra, ¿tú tienes hijos, no tienes hijos? ¿Cuántos hijos Tengo tienes? 2 hijos, vivo Muy, en unión libre. Yo vivo con mis padres y mis 2 hijos. muy bien. Cuéntanos, María Alejandra, ¿cómo fue que te comenzó esta enfermedad? ¿Cómo se llegó al diagnóstico de que tú tenías un lupus? ¿Cómo te comenzó? La enfermedad me comenzó primero con dolor en el pecho. Yo consultaba mucho al médico, pero no me sabían dar explicación de qué era el dolor ni nada. Al paso del tiempo me diagnosticaron un lupus porque empezó el dolor en las articulaciones. Se me inflamaban mucho las rodillas y las manos. Y desde ahí me diagnosticaron el lupus. Cuando te hicieron el diagnóstico de lupus, eh, en ese momento en el cual te dicen que tienes esa enfermedad, ¿qué pensaste de esa enfermedad? ¿Conocías qué era la enfermedad? ¿Sabías hacia dónde iba la enfermedad? ¿Qué te podía pasar? No, en ese momento desconocía la enfermedad. Conocía la artritis, Ajá. más no el lupus. Ujú. Y en ese momento me fueron explicando y todo eso, que era el lupus. Y ya, y fui entendiendo poco a poco. Es importante aclarar que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es decir, una enfermedad en la cual las defensas del organismo reconocen partes del cuerpo como si fueran extrañas y tratando de defender al propio cuerpo, el mismo sistema de defensa lo ataca y lleva a una enfermedad. Ese es como el concepto general de las enfermedades autoinmunes. Existen enfermedades autoinmunes que tienen la capacidad de afectar un órgano, como sucede por ejemplo en el vitiligo que afecta la piel, como sucede en las tiroiditis que afecta la tiroides, pero existen otras enfermedades autoinmunes sistémicas, es decir, que afectan dos o más órganos, que son las enfermedades autoinmunes que son del manejo por parte del reumatólogo y en este caso el lupus que tiene María Alejandra. Y aquí es importante definir algo y es que la artritis termina siendo un síntoma y un componente de la enfermedad, porque el lupus per se puede dar también síntomas articulares como artritis, lo cual no significa que un paciente tenga una enfermedad diferente. Entonces, las artritis normalmente nosotros les ponemos apellido. Artritis reumatoide, artritis por lupus, artritis por vasculitis, entre otras. Y en el caso de María Alejandra, pues ella comienza con un cuadro de una artritis asociada al lupus, ¿cierto? Digamos que de pronto ahí era donde tú entendías que había una artritis, pero que no era por lupus. En ese momento, ¿a ti te contaron que el lupus podía afectar órganos diferentes a las articulaciones y estas cosas? Sí, que me podía afectar era el riñón, El riñón, el riñón. Incluso me comentaban mucho que me podían hacer una biopsia, ajá, pero no me la hicieron, me descartaron porque no, ¿cómo te explico yo? no No hubo hubo necesidad. necesidad. Sí, el lupus es una enfermedad que puede afectar muchos órganos y los órganos que más se afectan en el lupus son las articulaciones, como en tu caso, el riñón, la piel, el sistema hematológico. Entonces los pacientes con lupus pueden tener anemia, pueden tener las plaquetas bajitas y eso se llama trombocitopenia, pueden tener los glóbulos blancos bajos y eso se llama leucopenia. Pero entonces esto es bien importante. ¿Tú conoces más personas con lupus? Pues por mi casa hay 2 vecinas, Ajá. pero no tienen el mismo lupus que yo tengo, son Eso. diferentes. Eso es una muy buena consideración, porque
como María Alejandra lo está diciendo, hay un lupus por cada persona. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el lupus es esta camisa. Esta es la misma camisa. Si se la pone María Alejandra le queda de una manera, como la tengo puesta yo me queda de otra manera, como la puede tener una persona diferente es de otra manera, pero es la misma camisa. Así es la enfermedad. Es el mismo diagnóstico, lupus, pero para cada una de las personas se comporta diferente. Por lo tanto, pues no es adecuado tomar medicamentos o hacer ciertas actividades que hace una persona con lupus porque para ella le sirven en comparación a la que a uno le puede servir. Tú más o menos sabes cómo es el lupus de tus conocidas. ¿Qué diferencia al tuyo tienen esas personas que tienen lupus? Sí. Por ejemplo, la vecina mía tiene un lupus. La piel de ella es como en ampollas. ¿Y la otra? La otra sí, no sé, pues porque mantiene enfermita, renga del todo, hinchada, y a ella sí la mantiene filtrando porque el dolor es impresionante. Ajá. Entonces, miremos que son 3 personas que tienen el mismo diagnóstico, es decir, la misma enfermedad, pero con 3 manifestaciones diferentes. De allí que es muy probable que aunque los 3 pueden compartir medicamentos, y en este caso lo más probable es que todos tengan cloroquina o hidroxicloroquina, que ya vamos a hablar algo de eso, que es el medicamento más importante para los pacientes con lupus, pues también es posible que además de ese tengan otro tipo de medicamentos. Entonces, María Alejandra, yo te quería preguntar si tú has notado que a medida que pasa el tiempo, tú te has vuelto mucho más tranquila respecto a tu enfermedad. Cuéntame cómo han sido esos cambios. ¿Qué pensabas al principio? ¿Qué entendiste al principio? Y ahora, ¿cómo estás viviendo la situación de tener un lupus? Listo. Yo cuando empecé la enfermedad me sentía muy deprimida, porque cada vez me sentía más enferma, como más decaída. Pero al paso del tiempo me di dando cuenta que uno tiene que aprender a vivir con la enfermedad, que uno tiene que tomar el medicamento como es, porque o si no, uno vuelve a decaer. Pero de resto todo va muy bien. ¿Tú podrías decir que tienes una vida normal aún teniendo un diagnóstico de lupus? Sí, yo vivo mi vida normalmente, como normal, como de todo, y me ha ido muy bien. He aprendido a superar la enfermedad. Y ahorita que tocas esa parte de la comida, me parece muy interesante que hablemos algo sobre los alimentos y la alimentación en los pacientes que sufren de estas enfermedades. En algún momento, María, alguien o tú leíste o algo así, te dijeron que no podías comer un medicamento o tomar algo por las pastas o por la enfermedad. ¿Alguien en algún momento te mencionó algo así? Pues, por ejemplo, en los lácteos. En los lácteos dicen que una persona con lupus no puede tomar leche. Y en mi caso no es así, porque a mí el reumatólogo nunca me ha pedido que no tome lácteos ni nada. Yo tomo lácteos normal y me asientan bien. ¿Alguna vez te hablaron sobre la carne? Sobre todo los embutidos, que debemos de evitar comer tantos embutidos. Muy bien, eso es bien importante. Aquí hay que tener la siguiente consideración. Las enfermedades reumatológicas autoinmunes, como es el caso del lupus o la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren o las vasculitis, entre otras, son enfermedades que no dependen de los alimentos. Es decir, los alimentos como único factor no van a disparar la enfermedad, no van a dar actividad de la enfermedad y no van a limitar que el consumo de ciertos medicamentos sea alterado porque tomes algún alimento o no. Y eso es bien importante, porque una de las principales cosas que se requieren en los pacientes con enfermedades reumatológicas es que tengan un muy buen estado nutricional. Entonces, claro, es posible que una persona con lupus no tolere los lácteos, como muchos adultos que no somos tolerantes a los lácteos, pero eso no significa que esa no tolerancia a los lácteos, es decir, a la leche, al queso, al quesito, a la cuajada, sea por la enfermedad. Eso no necesariamente es así. Si a una persona le caen bien los lácteos, los tolera, pues el hecho de tener una enfermedad reumatológica, cualquiera que sea, pues no es una contraindicación para que se alimente adecuadamente. Igual sucede con las carnes, ya sean los embutidos o no. Existen unas enfermedades que vemos los reumatólogos, que la más conocida es la gota,
¿cierto? Y en el caso de la gota, en donde se da una enfermedad porque el ácido úrico, que es una sustancia que uno tiene en la sangre, se sube, en ese caso particular, pues uno sí podría decir que hay que tener algunas consideraciones frente a el consumo de cárnicos. Sin embargo, en el resto de las enfermedades, lupus, artritis reumatoide, entre otras, no existe ninguna relación claramente demostrada en que comer carne, comer embutidos, empeore la enfermedad. ¿Listo? Eso es absolutamente importante que lo tengamos claro, porque se ha asociado en la mentalidad de la gente que comer carne empeora los dolores articulares. Entonces no sé si de pronto a ti te pasó que alguien te hubiera dicho, ay no, usted tiene lupus, usted no puede volver a comer carne. No sé si eso no te pasó. Por el momento no me ha pasado. Es una situación que a nosotros, a los reumatólogos, nos consultan, pues nos informan con frecuencia a los pacientes. O nos preguntan, doctor, entonces yo tengo artritis reumatoide, tengo lupus, o sea que yo no puedo volver a comer carne. No, no necesariamente. Ahora, el hecho de que una persona con una enfermedad de estas pueda tener una dieta normal, pues no significa que se debe descuidar pues comiendo exageradamente. Siempre debemos ser cautos con los excesos de alimentos para que si tú tienes una artritis, como el caso de María Alejandra, el exceso de peso pues no vaya a impactar en que tengas dolores articulares que no son necesariamente por el lupus, sino porque posiblemente tengas un aumento de peso que limita el funcionamiento de las articulaciones. Pero sí existen unos factores del medio ambiente que nosotros tenemos que tener muy pendientes. Por ejemplo, ¿tú fumas, María Alejandra? No. ¿Y sabes algo respecto al cigarrillo y las enfermedades reumatológicas que te hayan dicho, que te hayan contado? No. Bueno, entonces, de los principales factores de riesgo que existen para la activación de estas enfermedades inmunológicas está el tabaquismo, el cigarrillo activo. Entonces las personas que tienen estas enfermedades, que tengan un lupus, una artritis reumatoide, entre otras, pues no deben fumar. Y si fuman, pues lo ideal es que se suspenda el uso del cigarrillo. Y otra cosa muy importante es la protección frente al sol. ¿Qué te han dicho tus reumatólogos respecto al uso de protector solar y al sol? Que es muy importante, más que todo, cuando uno sale, primordialmente echarse el protector solar para proteger nuestra piel, porque la piel es muy delicada para las personas que tenemos lupus. Imagínate, María, que la recomendación del protector solar es una recomendación que hacemos porque resulta que la luz, no solamente el sol, sino la luz, por ejemplo, la luz que tenemos en este salón, la luz del día, si esté nublado, así no esté el mono jaramillo pegado alumbrando, puede generar activación de la enfermedad. Entonces, es muy importante que las personas que tienen estas enfermedades reumatológicas, especialmente el lupus, pero también es importante en otras enfermedades, utilicen protector solar por lo menos 3 veces al día. Así no vayan a salir de la casa. ¿Por qué? Porque a veces existe una cosa que se llama exposición inadvertida al sol. Entonces, yo estoy en la casa y voy a salir a extender la ropa. Entonces ya la veo, voy a extender la ropa y mientras me estoy extendiendo la ropa me estoy asoleando y eso puede generar activación de la enfermedad. Entonces eso hace parte de las cosas importantes frente a la exposición del sol y el uso de protector solar. Hace días que estábamos hablando, tú me contabas unas cosas de los morados, ¿cierto? ¿Qué era lo que me estabas contando de los morados? Sí, muchos me dicen que es por la prednisolona que me salen los morados. Tengo las piernas llenas de morado. Muchas personas me dicen que si me golpeo o si me he lastimado. No, los morados me salen en cualquier momento y estoy llena. Resulta que cuando una persona comienza a tener esos morados, que el término que utilizamos los médicos es equimosis o hematomas, lo que tenemos que hacer es pues saber si eso tiene relación con que las plaquetas estén bajas. En el caso de María Alejandra no es así, como en la mayoría de las personas. Resulta que hay 2 situaciones, y en el caso de María Alejandra 3. Lo primero es que las mujeres, especialmente, tienen más fragilidad en la piel y más fragilidad en unas venas y arterias chiquiticas que se llaman capilares. Entonces es frecuente que con golpes que a veces pasan desapercibidos, las mujeres hagan un poquito más de morados. Segundo, si la mujer, y esto también aplica para las personas mayores, hombres y mujeres, tienen más fragilidad en la piel y eso hace que haya un poquito más de riesgo a hacer esos morados, que aparte de lo estético, aparte pues de verse
pues el morado no tiene mayor importancia. Segundo, si la persona es más bien blanquita, pues eso también. Tú eres más bien blanquita y eso hace que sea más fácil que se te vean los morados. Y tercero, cuando se usa prednisolona y se usa por un tiempo prolongado, como en el caso tuyo, la prednisolona también adelgaza un poco la piel y al adelgazar la piel, entonces lo que sucede es que se incrementa el riesgo de hacer esos morados, que es posiblemente lo que te pasa a ti. ¿Sí? En mi caso, yo tomo una de prednisolona. Yo quería preguntarte ¿será que de acuerdo a al grado de la enfermedad depende de la toma de la prednisolona? Porque yo tengo una vecina que ella me dice que toma 8 tabletas diarias. Entonces yo quería saber cuál era la diferencia. Sí, entonces resulta que nosotros a la enfermedad la clasificamos de acuerdo al grado de actividad de la enfermedad y al tipo de manifestación. Entonces resulta que existen unas manifestaciones que tienen los pacientes que no necesitan tantas dosis de prednisolona. Por ejemplo, la artritis no necesita tanta prednisolona. Los síntomas constitucionales. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales? La fatiga, el cansancio, esa sensación de cansancio permanente. Ese es un tipo de situación que no requiere tanta dosis de prednisolona. Pero existen otras manifestaciones que sí. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen muy enfermitos los riñones, que eso se llama nefritis lúpica, nosotros debemos poner dosis altas de prednisolona porque hay que controlar rápidamente la actividad de la enfermedad. La prednisolona es un medicamento que desinflama, es un antiinflamatorio, pero es una hormona que se llama glucocorticoide, es un tipo de hormona. Y al desinflamar rápidamente, pues controla la enfermedad. Lo que nosotros hacemos es que ponemos ese medicamento, tratamos de mantener controlada la inflamación para que los otros medicamentos que se demoran más en actuar empiecen a hacer su papel. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a suponer que yo te hago el diagnóstico del lupus hoy, y entonces el lupus tuyo simplemente es en las articulaciones, la piel y un poquitico bajita las plaquetas, nada así como que vaya a poner en riesgo tu vida. Entonces, yo te voy a poner prednisolona con calcio, como lo hablamos ahorita, y te voy a poner solamente 1 o 2 tabletas de prednisolona. Le voy a poner la cloroquina y le voy a poner metotrexate con ácido fólico. Pero resulta que si yo le empiezo hoy el tratamiento a María Alejandra, el metotrexate va a empezar a actuar más o menos dentro de 2 meses. Entonces, ¿yo cómo voy a dejar a María Alejandra con dolor y con inflamación por 2 meses mientras ese medicamento empieza a actuar? Por el contrario, la prednisolona empieza a actuar rápidamente. Entonces lo que yo busco como médico es que ese medicamento le controle rápido los síntomas mientras el otro medicamento comienza a actuar. Porque el objetivo es que a medida que el paciente vaya mejorando, uno pueda bajar el número de tabletas de prednisolona y después quitarla. Sí, doctor, porque cuando yo empecé la enfermedad, pues que al paso del tiempo ya me fueron formulando los medicamentos, yo empecé con 3 prednisolona. Y vean que ya estoy a 1. Exacto, eso es lo que se busca hacer. Y es muy probable que si muchos de ustedes empezaron el tratamiento con muchas tabletas, con muchas tabletas, con medicamentos por las venas, entre otra cosa, a medida que ustedes vayan mejorando, se van a ir quitando los medicamentos. Pero como les digo, el que siempre va a permanecer allí va a ser la cloroquina o la hidroxicloroquina, excepto que existe una contraindicación o que el paciente definitivamente no la tolera, pero ese medicamento es supremamente importante. Por eso un llamado que les hago a todos es que siempre que ustedes tengan dudas de la prednisolona, pregúntenselas a su reumatólogo. Vea, doctor, es que imagínense que yo leí que eso me va a dejar ciego. Entonces uno le explica, no te va a dejar ciego, pasa esto, esto y esto, posiblemente esa visión borrosa que tú tienes es porque tengas el ojito seco, porque tengas una miopía o porque tienes un astigmatismo u otra cosa. Listo, eso es muy importante. Y pues también puede pasar lo contrario, que es lo que no queremos, que la enfermedad se active y cuando tú venías con pocos medicamentos por la activación de la enfermedad, pues puede incrementarse la dosis de ciertos medicamentos. ¿Tú qué crees, María Alejandra, que podría ser una de las causas más frecuentes que vemos los reumatólogos para que se active el lupus? ¿Qué es lo que puede hacer que el paciente se enferme del lupus cuando lo venía controlado? ¿Qué se te ocurre? Dejar de tomar los medicamentos. Espectacular, esta sabe más reumatología que yo. Las 3 primeras causas de que el lupus se active son
falta de medicamentos y falta de medicamentos. Por la razón que sea, que se enredó la entrega del medicamento, que no me los quise tomar, Por eso los pacientes deben garantizar, y los que somos pacientes pues, de ciertas enfermedades, tenemos que ser muy, muy juiciosos con la toma del medicamento. Porque si no nos tomamos el medicamento, se activa la enfermedad. La segunda causa más frecuente de que el lupus se active son las infecciones, ¿cierto? Entonces, si a usted le da una gripa, si le da COVID, entre otras cosas, eso puede hacer que temporalmente se active un poco el lupus, que mejorará obviamente a medida que vaya resolviendo ese proceso infeccioso. Pero aquí el llamado, y es un llamado que María Alejandra refuerza, es a que debemos ser absolutamente juiciosos con la continuidad del tratamiento. Eso en los términos médicos se llama adherencia, en los términos médicos farmacológicos. Por eso, ustedes saben que a ustedes les hace seguimiento el químico farmacéutico. Entonces los llama, cuando les entregan los medicamentos, les explican, revisan si ustedes han ido o han enviado a alguien para reclamarlos o se los han enviado a sus domicilios. Eso es para que nosotros como ruta integral de atención sepamos efectivamente que si de pronto el paciente se enferma, pues es porque o la enfermedad se activó por alguna razón o si es el que el paciente no es adherente a la terapia, ¿cierto? Muy bien. Ahorita estábamos aquí hablando en la pausa sobre algunas cosas que también son importantes referente a las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, María Alejandra hoy viene muy cepillada, muy elegante, y entonces ella me quería preguntar algo sobre lo que tiene que ver con toda esta parte del cabello y las enfermedades reumatológicas. Sí, yo le pregunto sobre el tinte. Ajá. Una persona con lupus no se debe aplicar tanto... ¿Tanto tinte? Tanto, ¿cómo es que...? ¿Queratina sí, o qué? Esas queratinas, productos así. Eso. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, la única contraindicación que existiría para que los pacientes se tinturen, las pacientes o los pacientes se tinturen, es que tengan lupus en la piel del cuero cabelludo, ¿cierto? En el cuero cabelludo. Porque tanto el tinte como la queratina y estas cosas utilizan sustancias que son muy, muy, muy irritantes. Y químicos muy fuertes. Exactamente. Utilizan unos químicos muy fuertes que pueden hacer que en el momento en que el paciente no tenga controladitas las lesiones en la piel, pues puedan empeorársele las lesiones en la piel. Pero una paciente con lupus o un paciente con lupus podría tinturarse el cabello, ¿cierto? Obviamente entre más sencillos y menos llenos de químicos sean los productos con los cuales se tinturan, pues va a ser mucho mejor. Igualmente, si el paciente se quiere hacer la queratina, si se quiere planchar, si se quiere inclusive hacer tatuajes, inclusive hacer perforaciones, piercing y estas cosas. Los tatuajes... Doctor, yo te hago una pregunta sobre los tatuajes. Ajá. ¿Una persona con lupus se puede tatuar? Sí, las personas con lupus se pueden tatuar. Hay que tener ciertas precauciones con los tatuajes. Entonces, uno, ¿en dónde te vas a hacer el tatuaje? Sin importar si tienes lupus o no, un tatuaje debe hacerse en un sitio que cumpla con todas las medidas de bioseguridad. Porque a través del tatuaje, cuando penetra la aguja, si no es una aguja nueva, puede pasarte enfermedades como infecciones de tipo de la hepatitis. 2. En algunas personas, los tatuajes pueden generar una reacción en la piel, ¿cierto? Y hacen una enfermedad en la piel que se llama sarcoidosis asociada al tatuaje. Ese es un tipo de enfermedad. Inclusive en algunas personas puede aparecer en los tatuajes de las cejas o en los tatuajes de la boca. Sin embargo, el riesgo de que eso aparezca aparentemente es mayor con la tintura roja que tienen los tatuajes. Entonces, una recomendación podría ser, si te vas a hacer un tatuaje, pues no te lo hagas en una zona, no te lo hagas con tintura roja. Ahora, también puede existir riesgo de que se infecte el tatuaje, como en otras personas, pero especialmente en aquellos pacientes que toman muchos medicamentos. Entonces sí se podría infectar el tatuaje en algunas personas. Pero eso no significa que no te lo puedas hacer. Sí te lo puedes hacer, y tengo pacientes tatuados y que se han tatuado después de que vienen con el tratamiento y no han tenido ningún problema. Igual las perforaciones, no es que yo me quiero hacer un piercing en la ceja, en la oreja, se lo puede hacer con las mismas precauciones de bioseguridad
que tienen otras personas. Eso es bien importante. Y aquí vamos a lo que hemos venido hablando y que hace parte es uno de los motivos por los cuales invité a María Alejandra a hablar. María Alejandra es una persona que lleva 13 años de enfermedad y que tiene una vida normal. Entonces el objetivo del tratamiento de estas enfermedades, mis queridos pacientes y cuidadores y profesionales que estén viendo esta conversación, es que estas enfermedades no son la vida, hacen parte de la vida. Y como parte de su vida usted debe llevar esa carga o llevar, no lo negativicemos en su definición. Llevar esa compañía, que puede que en algún momento sea molesta, pero es una compañía que no debemos olvidar, pero que no puede limitar todas las cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer. María Alejandra, por ejemplo, a pesar de tener el diagnóstico de lupus, tiene 2 hijos, ¿cierto? Sí. Tú tuviste un embarazo estando ya con el diagnóstico de lupus. Sí, bueno, yo tuve 2 embarazos. El primer embarazo lo tuve en el 2010. El hijo mío mayor tiene 11 años. Ahí ya llevabas 2 años de lupus, ¿cierto? Sí. Ajá. Ahí tuve pues mi primer hijo y sí me regañaron mucho, que porque me decían que una persona con lupus no podía tener hijo. A los 2 años tuve mi segundo hijo y en la enfermedad, prácticamente en el embarazo la enfermedad se me desapareció, como si no tuviera lupus. Eso fue lo raro en la enfermedad. Gracias a Dios, hoy mis hijos están sanos y fuertes porque no tienen la enfermedad que yo tengo. Y bueno, aquí vamos a aclarar varias cosas porque es muy importante el comentario que hace María Alejandra. Probablemente la regañaron porque no contó que se quería embarazar, ¿cierto? Entonces es muy importante, no está contraindicado el embarazo en las pacientes con lupus, pero tenemos que tener las siguientes consideraciones. Primero, lo ideal para que una mujer con lupus se embarace es que tenga la enfermedad controlada. Porque a diferencia de lo que sucedió en el caso de María Alejandra, y tal vez por eso ella lo resalta, el lupus y el embarazo no se llevan bien. Entonces el lupus puede activarse en el embarazo, así venga muy controladita. En muchos casos puede que no suceda, pero como eso podría suceder, entonces los médicos siempre tenemos que estar pensando en el peor escenario posible, en que se vaya a activar. Para disminuir ese riesgo, entonces esperamos que el paciente esté controlado de su enfermedad y que lleve por lo menos mínimo 6 meses controlado. En mi caso particular, prefiero que sea más de 1 año sin nada de actividad de la enfermedad. Primero. Segundo, necesitamos tener cierta precaución con algunos medicamentos. Entonces, por ejemplo, en el caso del metotrexate, el paciente debe suspender el metotrexate por lo menos 3 meses. A mí personalmente, yo prefiero 6 meses antes de empezar a buscar el embarazo. ¿Por qué? Porque como hablamos ahora del ácido fólico y esas cosas, el metotrexate puede afectar las células que sirven para la gestación, como son los espermatozoides y los óvulos, porque son unas células que requieren mucho ácido fólico, y cuando el metotrexate interfiere allí, puede que ese óvulo o ese espermatozoide sea algo defectuoso y da riesgos para que el bebé que se está formando pues sea un bebé con anormalidades. Tercero, dependiendo de las manifestaciones que tenga el paciente y dependiendo de unos exámenes, entonces tú sabes que te han hecho unos que se llaman anticuerpos antinucleares, anticuerpos extractables, que son los ENA, los primeros son los ANA, estos son los ENA. Dependiendo de esos anticuerpos, pues puede existir el riesgo que el bebé de esta persona que tiene lupus pueda tener un problema cardíaco adentro de la matriz de la mamá o que nazca con una cosa que se llama lupus neonatal. Porque esas defensas, como lo mencionamos al principio, esas defensas que atacan a la mamá pasan la placenta y empiezan a atacar al bebé. Por eso hay que ser muy precavido en lo de los embarazos del lupus, lo cual no significa que no se puedan embarazar. Existen otros riesgos adicionales, que se te suba la presión, que te dé preeclampsia, que el niño sea más chiquito de lo normal, que convulsiones en el embarazo, o como lo mencionaba, pues que el lupus se active. Pero mis colegas reumatólogos, sobre todo los colegas reumatólogos que estamos acá, inclusive hay un colega reumatólogo que trabaja mucho con la parte de mujeres embarazadas y que hace parte de nuestra ruta, son claros en afirmar, y todos hemos tenido la experiencia en que
los embarazos de las pacientes con lupus pueden llegar a un muy feliz término si tenemos la confianza en que la paciente me diga, ¿sabe qué, doctor? Yo me quiero embarazar. Y que en lo posible asistan a estas consultas con su pareja, con su esposo, con su unido, porque es necesario que esa persona también entienda las dificultades que tienen y que se tome una decisión consensuada entre la pareja que quiere ser padre y madre de familia y el reumatólogo, ¿cierto? Eso es bien importante. Y yo conozco a Nico, ¿cierto? Sí. A Nico, que es el hijo mayor de María Alejandra, un pelado súper bien. ¿A ti te han dicho de tomar vitaminas? ¿O alguna vez le has pedido vitaminas al reumatólogo? Doctor, ¿usted no me puede mandar unas vitaminitas? No. No, pues a mí sí me decían que porque en realidad yo no subía de peso, yo siempre era baja de peso. Últimamente porque subí un poquito, no mucho, un poquito, pero a mí se me decían que porque no tomaba vitaminas. Yo tomé mucho el Ensure, lo tomé por muchos años, lo dejé de tomar porque ya me cansó de tanto tomar, pero el resto no, esa era la vitamina mía. Y es un comentario también importante porque existe otro mito en medio de estas enfermedades, y es que los pacientes tienen que tomar vitaminas. Las vitaminas solamente son necesarias cuando se hace un examen y ese examen demuestra que las vitaminas están bajitas. Si las vitaminas no están bajitas, no es necesario dar una suplencia de vitaminas. Desde que la persona tenga una dieta adecuada, como lo hablamos al principio, con sus carbohidratos, con sus proteínas, con sus ácidos grasos en una buena proporción y en una buena cantidad, el paciente no necesita vitaminas. De pronto aquellos pacientes que tienen problemas para comer, porque tienen enfermedades que limitan la alimentación, en esos casos sí. A veces las personas que toman Ensure u otros complementos nutricionales pueden tener diarreas, porque eso puede dar en algunas personas muchas diarreas. Entonces también hay que tener esa consideración. Si en algún momento usted está tomando eso y va al médico y está con diarrea, cuéntele que están tomando esas cosas. Y también es importante porque en ciertas personas sí que los puede subir de peso. Entonces le sube más del peso que uno necesita, normal. Exactamente, y se engordan. Listo. Te voy a hacer una pregunta, y lo hemos discutido, es algo personal, pero ¿esto ha afectado tu vida sexual? Pues no, la vida sexual es normal, porque uno, como dije anteriormente, uno debe aprender a vivir con la enfermedad, pero eso sí, uno se tiene que cuidar. Eso. Entonces, miren que en la mayoría de los pacientes, obviamente existirán problemas, ciertos pacientes con algunas manifestaciones en donde su vida sexual puede limitarse, pero en la mayoría de los pacientes, hombres y mujeres, pues las personas pueden tener una vida sexual normal, satisfactoria, y como bien lo dice María Alejandra, pues con precaución, con medidas de protección en el caso de parejas que no sean estables, con protección para evitar embarazos no deseados, pero la vida sexual puede ser satisfactoria para las parejas de personas con enfermedades autoinmunes y para las personas con enfermedades autoinmunes. Y yo creo que también es importante perder un poquito a veces el temor de preguntar por ese aspecto al reumatólogo. Entonces, miren que es frecuente que los pacientes con lupus tengan síntomas secos en los ojitos, síntomas secos en la boca, en la piel, y también puede haber resequedad vaginal o resequedad del pene. Entonces, en estos casos, si existe eso, usted puede consultarle al reumatólogo para que se dé la orientación sobre un lubricante que puede mejorar esa parte, que es una parte importante en la vida de las parejas, como es la parte de la vida sexual y reproductiva. Yo no sé, María Alejandra, si tú tienes otra pregunta, si quieres que te aclare algo adicional, que le aclaremos a nuestra audiencia algo adicional. No, todo está muy claro para mí porque hace 13 años llevo la enfermedad y la he sabido manejar muy bien y me he sabido expresar sobre la enfermedad y preguntar a mis reumatólogos qué es lo que debo hacer, qué es lo que cada día me preocupa más, pues les pregunto en los temas que más necesito y todo eso. Yo quiero en primer lugar agradecerle a María Alejandra por la gentileza de acompañarnos en este espacio, por abrirnos su experiencia, por compartir su experiencia con las otras personas. Estos espacios son muy importantes para que nosotros como
como pacientes y como médicos tengamos una interacción mucho más cercana, de más confianza, que nos permita garantizar un trabajo en equipo, porque recuerden que el trabajo en estas enfermedades no es solamente del reumatólogo y no es solamente del paciente. El éxito de que nos vaya bien a todos es un trabajo en equipo. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por su audiencia y nos vemos en una próxima conversación. Un feliz día.